arteriales y las placas de Peyer, ¿no? Las placas de Peyer son prácticamente nódulos linfáticos que están por debajo de la mucosa intestinal, que están así, ¿sí? Y vamos a ver algunas imágenes para que vean que hay bastante grandes cuando están inflamados o están pequeños en la situación de reducidos. Las tonsilas tienen una forma más o menos así, donde vemos lo que es la cápsula. Aquí tenemos los nódulos linfáticos de diferentes tamaños y aquí tenemos entonces con la cápsula una especie de hendidura que viene a ser una especie de cavidad, ¿sí? Y en todo esto tenemos tejido linfático difuso. Los encapsulados, bueno, los encapsulados ya vemos que tienen dos componentes, ¿ya? Tenemos el parénquima y el estroma. El estroma se divide en dos, el estroma grueso y el estroma fino, hemos dicho, ¿verdad? El estroma grueso tiene lo que son la cápsula, el ilio y sus trabéculas. Mientras que el estroma fino es prácticamente tejido conjuntivo o células reticulares y fibras reticulares por debajo de ese. Todo esto entonces es el estroma grueso y fino. La parte interna, que vendría a ser el parénquima, hemos dicho que se divide en dos tipos, el homogéneo y el heterogéneo. El heterogéneo puede ser, o sea, ¿por qué se le dice heterogéneo? Porque la estructura interna se va a dividir en dos, en corteza y en médula. Mientras que el homogéneo va a tener la distribución de sus agregados nodulares en todo el espacio. ¿Qué quiere decir? Si tenemos heterogéneo, vamos a tener entonces aquí en la corteza esta acumulación de nódulos linfáticos y su médula generalmente está aquí, que tiene conexión hacia el ilio. Mientras que el heterogéneo, como es el caso del vaso, vamos a tener la distribución prácticamente en todo su parénquima de los nódulos linfáticos. Tiene una parte central, obviamente, y vamos a encontrar también bastantes vasos, pero todo lo que son cordones medulares, sinusoides y demás están distribuidos alrededor. Entonces, hasta ahí hemos avanzado ayer. Hemos visto entonces esto y hemos visto dos componentes, ganglio linfático y vaso. Ahora, tenemos que avanzar los dos últimos, que serían el timo y la bolsa de Fabry. Esto lo voy a ver aquí. Estos tienen una pequeñísima particularidad. Si bien hemos dicho que vamos a tener cápsula y demás, el timo es para empezar un órgano primario. ¿Por qué se les dice órganos primarios? Órgano linfático primario. Hay el primario y el secundario. ¿Por qué se le dice primario? Porque ahí se empiezan a generar las células iniciales. Ese es el inicio o las fábricas iniciales de lo que vendría a ser las células linfáticas. No, en el timo, la médula ósea, esos son los órganos primarios. De ahí, una vez formados desde lo que son unas células madre, recién se distribuyen a los órganos secundarios. Esos van a ser superiores. ¿Esto qué me la hago? Se han organizado de otra forma. No,
condice con lo que hemos aprendido hasta ahora. El estroma se dividía en grueso y fino. ¿Cuáles eran los componentes del grueso? Exacto, son la cápsula, el hilio y las trabéculas, ¿verdad? Para, ¿qué tipo de tejido era? Muy bien, tejido conectivo, ¿de qué tipo? Exacto, denso y regular. El fino era no, el fino son células reticulares y fibras reticulares, ¿verdad? Así es el estroma fino. O sea, también es un tejido conjuntivo, pero está más relacionado a específicamente células y fibras. El parénquima, se supone que aquí vamos a desarrollar cómo se organiza internamente, ¿verdad? A ver, veamos. Buen día. Ahí está el alveolo linfático. Hemos dicho que tiene nódulos primarios secundarios en la corteza y su médula con cordones medulares, ¿verdad? Del cerdo, ¿cómo había sido sus ganglios linfáticos? ¿Dónde estaban ubicados los nódulos linfáticos? ¿En la corteza o hacia la médula? Es al revés, más bien están hacia el centro, hacia donde se supone que debería estar la médula. Están al revés. Mientras que el vaso está dividido en dos tipos de pulpa, ¿ver? Pulpa blanca, pulpa roja, ¿verdad? La pulpa blanca son prácticamente los nódulos linfáticos con una arteria central y la pulpa roja es todo el tejido linfático difuso. Ahí está. Empezamos entonces, vemos el timo. ¿Qué es el timo? Es un órgano linfoepitelial parenquimatoso. ¿Y aquí quiere decir linfoepitelial? Que prácticamente se ha formado como una especie de glándula primero, empezando por un borde o por revestimiento y de ahí ha sufrido lo que es una invaginación y ha quedado atrapado en la parte interna de lo que vendría a ser la piel, ¿verdad? Es activo en animales jóvenes, pero involuciona con la edad. ¿Qué quiere decir? Todos los animales jóvenes, todos los individuos jóvenes, el timo lo tienen activo. Todo el tiempo está todavía produciendo linfoblastos y linfocitos para después ser llevados hacia los órganos secundarios, que son el ganglio linfático y el vaso, para que ahí terminen de madurar, ¿sí? Permite la proliferación y diferenciación de linfocitos T. Estos son los que crean los linfocitos T. Por eso se llaman T, porque vienen del timo. Y además produce una hormona que se llama timosina, que son justamente los que vienen a estimular o están relacionadas a lo que sería el desarrollo del individuo, ¿verdad? ¿Dónde encontramos el timo? Ahí. ¿Bien? Tenemos la tráquea, ahí están las amígdalas, pueden ser los ganglios linfáticos, una red, y esta cosa verde que ustedes ven acá es el timo. Entonces vamos a ver prácticamente de aquí para adentro. ¿Sí? Este va relativamente protegido por el esternón. ¿Okay? Bueno, entonces vemos ahí su ubicación anatómica. Ahora, aquí es un poquito diferente a lo que serían sus componentes. Aquí prácticamente no se forman nódulos linfáticos. Si bien está categorizado
dentro de lo que son órganos de agregados nodulares, aquí no se forman nódulos linfáticos. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque es un órgano primario. Tiene sus mismos componentes, veamos. Su cápsula es de tejido conectivo denso y regular. Sus trabéculas también, el hilio también, pero hay un detalle, sus trabéculas van a dividir el órgano en lobulitos. Esa va a ser su particularidad. No va a ser ni como el vaso ni como el ganglio, que solamente entra hasta cierta parte del parénquima y listo, hasta ahí queda. En el caso del timo, recorre gran parte, prácticamente todo el órgano y lo divide en secciones. Su estroma fino está compuesto por células reticuloepiteliales. Aquí van a cambiar un poco sus nombres. Ya no van a ser fibras, sino van a estar compuestos directamente por células reticuloepiteliales. Se parecen mucho a las células que les he mostrado hace rato, que son las células reticulares, pero bueno. Su parénquima va a estar dividido en dos. Vamos a tener la corteza y la médula. Entonces, ¿es un órgano homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. ¿Sí? Bueno. Si bien no se producen o no se forman nódulos dentro del parénquima del timo, sí están divididos en dos secciones para ver lo que es linfoblastos y linfocitos. Entonces, ¿qué dice ahí? La corteza tiene abundantes linfocitos maduros. Ponemos abundantes linfocitos maduros. ¿Ya? Y macrófagos. Mientras que la médula tiene abundantes linfocitos jóvenes. ¿Cómo se les dice a los linfocitos jóvenes? ¿Cómo se dice láser? Exacto, linfoblastos. ¿Ya? Entonces, abundantes linfocitos jóvenes, linfoblastos también, o sea, linfoblastos, linfocitos por decir inmaduros, por eso solo quiero inmaduros, ahí, y macrófagos. Ahora, la médula también tiene otra particularidad, y aquí no está, lo vamos a ver si se los voy a presentar. Esta es una imagen representativa de cómo es el parénquima del timo. Tenemos la corteza y la médula. Aquí tenemos las células reticuloepiteliales, que son las que van a ir sosteniendo. Tenemos unas células que se llaman células nodriza, que prácticamente son células madre. ¿Sí? Y aquí adentro, en lo que sería la médula, tenemos otras células más que se llaman células dendríticas interdigitales. Ya las vamos a anotar aquí. Células dendríticas interdigitales. Muy bien. Estas también cumplen una especie de células de sostén o también células nodrizas. ¿Ya? Ahora, la particularidad del timo, que hemos dicho que va disminuyendo su actividad en lo que el animal va desarrollando, se va madurando, funciona más en cría, digamos, pero en adulto ya va perdiendo su función. Estas células dendríticas interdigitales empiezan a invaginarse o envolverse en sí y pasan a formar unas estructuras quísticas que se llaman corpúsculos
de Hazard. Solamente el timo tiene estas estructuras. Entonces también es una forma de poder identificarlos histológicamente. Y además, gracias a la formación de estos corpúsculos de Hazard, es que podemos saber si el timo está activo todavía o prácticamente ya está inactivándose. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ahí está. Tenemos lo que vendría a ser las células dendríticas interdigitantes y estos son los corpúsculos de Hazard que se enlistan. Ahí tenemos los linfocitos, linfoblastos, macrófagos, las células epiteliales medulares que son, mira, aquí tenemos las células reticulares medulares y las células reticulares corticales. Entonces vamos a tener prácticamente en los dos puntos. Y ahí están las células que también reciben el nombre de timocitos. Lo vamos a poner así. Los linfoblastos van a recibir el nombre de timocitos. Que si escuchan este término en la literatura o leen en algún libro, en una literatura, se están refiriendo a los linfocitos del timo solamente. Otros le dicen linfocitos T. Sí, con eso ya pasa. Ese es el corte histológico del timo. Fíjense que tenemos esa característica. Miren, aquí está la cápsula y la trabécula pasa por todo el órgano y lo divide en una sección, aquí en otra sección, aquí otra sección. No es difícil no darse cuenta. La corteza en el timo se impregna con una definición mucho más intensa, ¿sí? Mientras que la médula, aquí está, tenemos una definición menos intensa y obviamente está hacia el centro, ¿verdad? Ahora miren aquí, estos puntitos que ustedes observan, que son unas estructuras grandes, esos son los corpúsculos de Hazard, ¿no? Que prácticamente se van calcificando o se van endurando progresivamente. Ahí está. Tenemos las células reticuloepiteliales, su involución, lo que vendría a ser el corpúsculo tímico. Aquí estamos, el corpúsculo de Hazard. Aquí se está recién envolviendo. ¿Bien? Y aquí prácticamente ya tenemos toda esa estructura envuelta. Y ahí todo lo demás tenemos los timocitos. Bueno, esa vendría a ser entonces la particularidad de lo que es el timo. Ahora vamos a ver lo que sería la bolsa de Fabricio. Esta es otra estructura que también es un órgano primario. Se los presento. Ahí está. Miren, el pollo, las aves tienen lo que sería su timo, tienen su vaso que generalmente es más pequeño. Tenemos en la parte posterior lo que es la bolsa de Fabricio. No, aquí nos está mostrando prácticamente los órganos que vendrían a ser linfáticos en las aves. ¿Cómo están? ¿Ya? Entonces, incluso nos muestra lo que es la médula ósea. ¿Ok? La bolsa de Fabricio se ve así. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Hemos dicho en la parte interna de lo que vendría a ser la carcasa o la parte del sacro de las aves. Giramos, abrimos y está prácticamente pegado hacia lo que es el hueso. El corte histológico se lo puede ver generalmente por completo, porque como es una estructura redondeada, esférica, se ve así. Ahora, la bolsa de Fabricio no presenta esta misma estructura de estroma y parénquima en sí. La bolsa de Fabricio está compuesto por túnicas. Una túnica íntima, una túnica interna, una túnica media y una externa, que es lo que vamos a ver ahorita. Ahí está. Entonces, la bolsa de Fabricio, esto lo voy a cambiar aquí. Muy bien. La bolsa de Fabricio entonces, sus componentes son tres.
túnica mucosa, la túnica muscular y una túnica serosa o externa. Muy bien, esas son las tres entonces. La túnica mucosa tiene dos láminas, una lámina interna que es la lámina mucosa, la lámina propia prácticamente ahí es donde vamos a encontrar los nódulos linfáticos, lámina propia o submucosa, sí, submucosa. Y ahí es donde vamos a encontrar los nódulos linfáticos. Este sí tiene nódulos linfáticos. ¿Bien? Y tenemos la túnica muscular que tiene dos capitas, una capa interna y una capa externa. La capa interna es prácticamente una disposición circular, que quiere decir va por todo el contorno del órgano. Es circular, mientras que la externa es longitudinal. Es bastante interesante porque uno no sabe cuál es la parte longitudinal y la otra circular, porque es una bolsita prácticamente. Entonces, por lo general, se toma en consideración la disposición del ave para poder determinar eso, por eso hay que sacar. Esta es la que vendría a ser el sacro del ave y aquí está la bolsita. Si decimos circular, tendría que ser con referencia a la cabeza del ave y la parte caudal, ¿no? Circular vendría a ser así, ¿sí? Por eso generalmente hay que tratar de sacarte una sola porción, y longitudinal sería así. ¿Bien? Así está dispuesta entonces sus túnicas musculares. Y la túnica serosa, que prácticamente es tejido conectivo. ¿Sí? Entonces, esos son. Les muestro ahora su corte. ¿Por qué lloras? Lámina epitelial, no, vendría a ser mucosa. Algunos libros lo mandan como mucosa, otros lo mantienen como lámina mucosa. Ahora, ¿por qué le dicen? En realidad, porque no generan demasiado. Esa es una vista en 4X de la bolsa de Fabricio. Si se fijan, el espacio interno es así y forma entonces una especie de prácticamente pliegues aquí adentro. ¿Sí? Porque esto, si lo cortan, lo exponen así, son plieguecitos. ¿Sí? Ya ustedes pueden ver ahí esas puntuaciones más oscuras, que esos vendrían a ser los nódulos linfáticos. Miren, se encuentran justo por debajo de lo que vendría a ser la lámina mucosa, en todo el contorno. Ahora vemos entonces lo que es justamente la lámina propia o submucosa, que viene a ser toda esta estructura, ¿verdad? Todo esto de aquí es la lámina submucosa. Y la mucosa o lámina epitelial es solamente estos bordes de aquí, no lo que contornan. La muscular, miren, es de esta forma. Tenemos entonces que va a ser una circular y otra va a ser longitudinal, y la serosa generalmente es sumamente delgada. Ahí tenemos lo que son un detalle de folículos linfoides de la mucosa. Nuevamente tenemos los nódulos linfáticos y todo el tejido ahí internamente. El epitelio es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Ahí está. Entonces, por eso también le dicen lámina epitelial o mucosa. Para que no haya mucha confusión. Así. Y esta es entonces epitelio cilíndrico, de hecho, pseudoestratificado. Entonces, esos son sus componentes. ¿Muy difícil? No es. ¿Cómo? Heterogéneo, ¿por qué?
Sí, una corteza y una médula. Exacto, y en la corteza hay una médula. ¿Y en la corteza qué encontramos? Mira, Mira, pues. ¿qué son esas estructuras? Son Los nódulos linfáticos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a encontrar en la corteza. Mientras que en la médula, ¿qué encontramos? ¿Vasos de qué tipo? Linfático. Vasos linfáticos, ¿qué más? Vasos linfáticos y sinusoides. Se mezcla prácticamente linfa con sangre, porque ahí hay dos componentes. El ganglio linfático filtra la linfa, pero también está irrigado. Llega también sangre lo que es el ganglio linfático, ¿no? Entonces, tenemos los cordones medulares, prácticamente son la unión de capilares linfáticos y capilares sanguíneos. ¿Sí? Ahora, el vaso es homogéneo o es heterogéneo. Esto es lo que les decía del ganglio linfático del centro, ¿verdad? Los nódulos linfáticos están hacia el centro del ganglio linfático, no así en la periferia o corteza. El vaso, hemos dicho que es heterogéneo. ¿No ves? Ahí tiene una particularidad, cada nódulo linfático está envolviendo ¿qué cosa? ¿O está relacionado con qué estructura? ¿Ah? las arterias. Como una arteriola. Sí. Prácticamente, por eso es que la imagen del vaso es así. Prácticamente tenemos el nódulo linfático y hay una manchita o una estructura. A veces, esto por si acaso es una tinción diferente a la amoxicilina, por eso también se ve del color medio azulado lo que es el nódulo. Pero eso es para poder diferenciar la arteriola que está ahí adentro. Porque entonces esa es la pulpa roja, la pulpa blanca. Ahí está, este es un corte histológico ya de lo que vendría a ser comatoxilina eosina. Fíjense, aquí tenemos en este caso la arteria, aquí está, en este caso está aquí la arteria, este es el nódulo linfático. Aquí no podemos ver lo que sería la arteria, pero podemos ver el nódulo linfático, lo mismo acá, aquí está la arteria. A veces son pequeñitas, a veces son mucho más notorias. Por eso el dibujo es así, para que nosotros podamos identificar. Obviamente es un corte histológico por una tinción. Ahí está la arteriola, tenemos su vaina periarteriolar, así se tiene que denominar. Tenemos el nódulo linfático, tiene su centro germinativo y su corteza. Entonces, todo esto que está aquí es la pulpa roja, que es prácticamente tejido linfático difuso. Son linfocitos, pero que están libres. Linfocitos, macrófagos, plasmocitos, todos están aquí afuera libres. Solo esto está organizado así. Y ahí están los senos o cordones esplénicos, que son prácticamente sinusoides, ¿sí? O sea, vasos linfáticos que están recogiendo y llevando la sangre. Por eso se ve así, una especie, por eso le dicen cordones, porque parecen unas líneas, ¿verdad? Bueno, esas son entonces las características del sistema linfático, sus órganos y lo que vendría a ser. Ahora vamos a ver los dos componentes, cardiovascular y vendría a ser el linfático. A ver, veamos cuáles tenemos aquí. ¿Dónde están? Nuestro vaso no usamos poco. ¿Qué? ¿Ahorita? No, mañana. Ya mañana entonces. Mañana toca. Ay, qué pedazo. Unas fotos, abuela. Unas fotos, ¿por qué? Espera, ¿Qué es eso?
Listo. Oye, me veo muy mal. Y no avisas. No te ves mal. ¿No tienes acá? No. Ah, cargamos. Ah, claro, pues. Aquí en este microscopio, bueno, después voy a cambiar de imagen. Estamos viendo un ganglio linfático. Acá va a aparecer la imagen. Ahí tenemos. Este obviamente es un poquito más grande. Está dentro de toda la placa, pues está en 4X. Pero miren, ahí está un borde. Aquí tenemos otro borde. Vamos revisando prácticamente absolutamente todo. Y aquí podemos ver fácilmente lo que es la cápsula. Ahí tiene usted la cápsula. Y desde aquí prácticamente hasta un poquito más abajo tenemos la corteza. Aquí están los nódulos linfáticos, miren, son prácticamente aglutinamientos de células en esta parte. Si voy más hacia el centro, bien, hasta aquí prácticamente tenemos nódulos linfáticos, aquí uno, aquí otro, aquí otro. Y desde aquí empieza lo que es la médula. Miren, y aquí podemos ver los cordones. Doctora, Dime. disculpa, ¿qué parte es esto? ¿Qué placa? Este es un ganglio linfático. Ah, ya. Gracias. ¿Sí? Aquí está fácilmente se ve un vaso o lo que vendría a ser un capilar sanguíneo. ¿Ya? Y todos estas líneas blanquitas que ustedes observan aquí, vienen a ser los capilares linfáticos. Entonces, observamos prácticamente hacia el centro, tenemos toda la parte medular, hasta acá, todo esto vendría a ser. Ahí se ven mucho más grandes entonces algunos vasos linfáticos. Miren, esto es capilar linfático, capilar linfático. Todos esos espacios en blanco son capilares linfáticos y aquí están cerca con lo que vendrían a ser los sinusoides. ¿Ven? Toda esta línea, por eso se le dice cordones. ¿Ven? Hay cordones de todo tipo. O sea, dan aspecto de cordón. Ya, otra vez tenemos aquí para poder diferenciar mucho mejor. Cápsula. Aquí está. Aquí estamos viendo una trabécula, miren. Aquí observamos una trabécula, aquí supuestamente está ingresando otra trabécula y más que seguro que es esta sección de aquí. Aquí está la trabécula, aquí son nódulos linfáticos. Desde acá hasta aquí prácticamente es su corteza. Miren, aquí tenemos nódulos linfáticos hacia la superficie y más hacia las médulas. Seguimos viendo el contorno. Ahí está. Entonces es un órgano parenquimatoso, es un órgano prácticamente encerrado en su cápsula. ¿Ven? Todo el ganglio está encerrado en su cápsula. Aquí estamos viendo los que son los vasos eferentes. Están llegando aquí los vasos eferentes, se van a conectar a estas porciones que van a entrar por las trabéculas. Aquí clarito hay algunas secciones donde se observan el ingreso de las trabéculas. ¿Bien? Entonces, este no es muy difícil de identificar. Suficiente con que vean todo el contorno. ¿Bien? En esta sección es más seguro que esté el ilio. Aquí está, no sale en su totalidad el ilio, pero en esta sección más gruesa tendría que estar el ilio. Acá. ¿Bien? Toda esta sección sería la parte del ilio. Ahí están sus trabéculas, la cápsula. Y toda la cápsula es tejido conectivo, denso y regular. Ahí ya termina lo que es el engrosamiento, porque en esta sección vendría a ser el ilio. La cápsula, y aquí podemos observar muy bien la cápsula gruesa y la cápsula fina, lo que vendría a ser el estroma grueso y el estroma fino. ¿Ven?
Ahí se puede diferenciar muy bien. Ese espacio es el que nos va a dar prácticamente los componentes. Ok, entonces ese es el ganglio. Voy a dejar aquí para que vayan chequeando ustedes y reconozcan la placa. Ahora sí, en el examen ustedes tienen que decirme qué órgano es. ¿A ver? Con mayor especificidad. En base a sus placas, ¿no? Que nos está mostrando. En base a lo que estamos viendo ahora, sí. Aquí está el paso. Para el final nos va a dar un repaso como tablita, como en el segundo. Ahorita ya vayan tomando nota. Sí, sí. Porque no vamos a tener tiempo de repaso todo esto. La próxima semana. Estamos prácticamente a la base. No. Ay, el vaso no podemos sacarlo. Ya ven. Ahorita vamos a tratar de coger una pincita para sacar el vaso. Está junto con la placa del vaso. Este es el timo. El timo. Miren, ahí está el timo. Es un enmarañamiento de células prácticamente los tejidos linfáticos. Pero fíjense que todos son órganos encapsulados. Ahora, miren las clavículas cómo dividen en secciones el órgano. O sea, aunque no crean, la imagen que les he mostrado hace rato es la más simpática, ¿no ven? Los preparados obviamente dependen mucho. Pero ahí está. Tenemos la parte externa de la cápsula, todas estas son las clavículas que está dividiendo al órgano en secciones o lobulillos. Y aquí podemos diferenciar muy bien lo que vendría a ser la corteza y la médula. Ahora, ¿cuáles son los corpúsculos de Hassalley? ¿Quién me los puede mostrar? A ver. Acérquense a ver un ratito. No va a ser muy difícil identificarlos a los corpúsculos de Hassalley. Párate. No, me da vergüenza. ¿Cómo que no? Ven. Pero eso lo tienes que mostrarme. No veo. Sí, nada difícil es los corpúsculos de Hassalley. Y si me equivoco, voy a llorar. Menos un ponderado. Ah, Llévate el celular para grabar con él. Ay, Dios. No, es que no llega. Pues tal vez. Ay, no. Ya no miren. Mira bien, acércate. ¿Dónde están? No, hemos dicho que están en la médula. Ya me equivoqué. Por eso, mira bien, ¿no? Acércate. ¿Dónde la médula? Mira dónde, nada. Lloro. Pero fíjate, o sea, ya les he mostrado cuál es la corteza y cuál es la médula. Ahora búscame los corpúsculos de Hassalley en la Busca la médula. médula, es el medio. Desde allá no vas a ver bien, acercándote es donde vas a ver. A ver, míralos bien. Como hemos dicho que eran los corpúsculos de Hassalley, eran prácticamente células enquistadas. Es lo del Y medio, grandes. Joel. Ahí cuáles te parecen células enquistadas y grandes. Los rosados. Sí, los rosados. Es animal. No. Ay. Es que me estoy confundiendo. Las rosadas. No te pongas nervioso si yo no muerdo. Ay, Dios. A ver, chicas, Mira, Natalia. ya ustedes están hablando. Eso, Natalia. Esas cositas Pero sí son rosadas grandes. No, tú es la línea. Los de casa. Te dije. No son difíciles de identificar. Ahora, miren, esto obviamente es en lo que vendría a ser 4X, es una vista panorámica. Vuelvo a recalcar. Aquí está la cápsula que después vamos a ir moviendo, pero si yo les dejo en este ¿qué se llama? Posición, ustedes me tienen que identificar lo que les estoy mostrando, ¿verdad? Entonces, aquí está la cápsula, estas son las clavículas que están dividiendo a esta seccioncita en lobulillo, todo esto es un lobulillo, ¿sí? Esta es la corteza, fíjense la diferencia de tonalidad de células que están aquí, y esta es la médula, que tiene un color un poco más rosado, no tan lila. Y estas estructuras que ustedes ven acá, grandes, de una coloración diferente también, esos son los corpúsculos de Hassalley, ¿verdad? Que solamente el timo los tiene, ningún otro órgano linfático lo tiene. A ver, vamos
a ir recorriendo y van a ver, miren, en todos hay cierta cantidad de corpúsculos de Hazard. Mientras más cantidad de corpúsculos de Hazard haya, quiere decir que el timo ya está dejando de funcionar progresivamente. Miren, aquí se ven hermosos los corpúsculos de Hazard. Ahí están. ¿Ven? Ahora, vamos a aumentar esto para que vayan viendo cómo son los corpúsculos. Ahí está. Miren, aquí tenemos dos lobulilos. Estamos viendo corteza, corteza. Y aquí estamos viendo médula. Miren, ¿ven dónde se empiezan? Ahí está la observación de los corpúsculos. Este es hermoso ejemplar del corpúsculo de Hazard, ¿no? Se ve como prácticamente todavía se está enroscando la célula en sí. Lo que hace la celulita es hace esto y se envuelve en sí misma, ¿no? Por eso es que tiene esta forma, una parte central. Esto ya es un corpúsculo bien enquistado, ¿no ven? Esos se calcifican prácticamente aquí, calcificado. Entonces, ese es el timo y no hay donde perderse. Lo único que van a tener que verificar es justamente esos componentes. Ahí está, todo el órgano está dividido en secciones por sus trabéculas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que van a tener que ahora acordarse del timo. Ahí dejo aquí para que vayan verificando. Pareces un down. Sanguíneos de diferentes calibres. Eso es gracias a que el hígado está súper recontra hígado. Toca grabar, pero graba bien. Tú Vamos grabas. a empezar de nuevo con el enfoque 4X. Bien. El hígado, por si acaso, también es otro órgano parenquimatoso. Quiere decir que tiene una cápsula y tiene Una parénquima, ¿no? O sea, tiene una masa. Ahí está. Un poquito ya les voy adelantando. El hígado, por si acaso, al ser un órgano que también recoge bastante sangre, tiene una irrigación sanguínea bastante interesante. Ahí tenemos. A ver, en esta vista, ahí está. Aquí vamos a estudiar primero lo que son los vasos sanguíneos. ¿Quién me puede mostrar cuál es una arteria y cuál es una vena aquí? Aquí Yo. una vista general. A ver si me sale. Yo le ayudé. No. Exacto. Porque, uno, cumple con las indicaciones teóricas, ¿verdad? Su luz es mucho más amplia de la vena. Miren qué grande es la luz de la vena. Y la arteria es un poquito más pequeña. Después, ¿cuál es otra diferencia? El endotelio. La intensidad del color, que en realidad no está demarcando qué. ¿El endotelio? ¿No? Tiene tres partes o tres túnicas, ¿se acuerdan? Túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Los vasos, venas y arterias tienen las mismas túnicas. Pero ¿qué difiere una de otra? ¿Qué está más teñido, por ejemplo, aquí en la arteria? ¿Qué parte es más gruesa en la vena y qué túnica es más gruesa en la arteria y qué túnica es más gruesa en la vena? La capa media no. La capa media, la túnica media es más gruesa en la arteria, por eso la intensidad de ese color, mientras que la túnica media en
la vena es más delgadita, miren, fácilmente reconocible en ese punto, observando así de lejos. Su túnica adventicia, la túnica adventicia es esta de acá, pero en el caso de la vena, miren qué gruesa es todo esto la túnica adventicia de la vena. Entonces, la túnica media en la arteria es más gruesa y la vena, la túnica adventicia es la más gruesa, o la túnica externa. Entonces, miren, aquí tenemos, esta vendría a ser ¿qué? ¿Qué tipo de arteria vendría a ser esta? ¿Arteria elástica, arteria muscular o arteriola? ¿Qué era esto? La placa, el hígado. Pero sería una arteria elástica, una arteria muscular o una arteria o una arteriola, perdón, son los tres. Elástica dijo que son las que están más cerca del... Son las más gruesas, tienen una capa gruesa y tienen mucha cantidad de fibras elásticas. Esto no, esto. La túnica, la arteria muscular tiene menos fibras elásticas, tiene más fibras musculares. Hemos dicho que está prácticamente en todo el organismo, ¿verdad? Eso. Una arteria muscular. ¿Sí? ¿Dónde aquí estaría una arteria elástica? ¿Aquí tendríamos en el hígado? No, es prácticamente solo muscular. ¿Sí? Esta que vendría a ser una vena de mediano, de pequeño, mediano o gran calibre. Por su forma, o sea, por la estructura. ¿Qué creen ustedes? Es de mediano calibre. ¿Sí? Son un poquito más grandes. Las de pequeñas, les comento, miren, esta es de mediano calibre y aquí, ¿dónde está? No. Aquí está. Y esta vendría a ser una de pequeño calibre, miren, de pequeño calibre, de mediano calibre. Porque aquí está lleno de irrigación sanguínea. Si se fijan, hay un montón de arterias, arteriolas, y un montón de arteriolas prácticamente. Y se podría decir que hay lo que es una arteria muscular grande y una arteria muscular pequeña. Hemos dicho que la cantidad de capas musculares en las arterias musculares van desde 40 hasta 3 prácticamente. Todas esas están consideradas como arterias musculares. Si se les muestra, esta es una grande y aquí hay una pequeña. Miren, hay 1, 2, 3. Tenemos prácticamente 3 arterias o 4 tipos de arterias musculares aquí y una vena de mediano calibre. Ya, bueno. Estas otras estructuras aquí hay que diferenciar muy bien, por si acaso. Nos pueden llegar a confundir. Estas estructuras que ustedes ven aquí, esto, no son venas. Porque ahorita vamos a hacer un acercamiento, esos son conductos biliares. Tienen otro tipo de epitelio, por eso es que ustedes van a poder diferenciar. Ahora, esa es la estructura que nosotros vamos a estudiar. Ahora, aquí en el hígado también están lo que se llaman las venas centrales. Estas estructuras que ustedes ven aquí abiertas, esas son venas centrales. Están al centro de un lobulillo hepático. Miren, hay un montón de estas, porque prácticamente el hígado está compuesto por lobulillos hepáticos y en cada centro de cada lobulillo hepático hay una vena. ¿Sí? Bueno, ahora pasaremos a observar a detalle estas estructuras. La capa externa es adventicia. Sí, esta es la adventicia, toda esta partecita. ¿Y lo demás? Lo demás
la adventicia de los vasos sanguíneos es tejido conectivo laxo, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo diferenciamos? Generalmente el espacio, ¿no?, que queda entre esta estructura y esta estructura. ¿Y lo que le rodea? Es más grueso que Esto vendría a ser la túnica media, o donde está el músculo, ¿sí? Entonces empezamos, a ver, voy a marcar un poquito con el cursor, tenemos la túnica íntima, que vendría a ser aquí la parte del revestimiento con lo que es el endotelio. La túnica media, fíjense, hay una pequeña variación de coloración aquí porque sabemos que la túnica íntima está compuesta por el endotelio y el subendotelio, que es tejido conjuntivo también. Entonces, de aquícito para acá es la túnica media, que viene a ser el músculo liso. Y de aquí hasta acá es la túnica externa o adventicia, que es tejido conjuntivo laxo. Esta es una arteria muscular. Aquí tenemos otra idéntica, pero de menor calibre. Tenemos la túnica íntima, que aquí está el endotelio. Si ustedes se fijan, y estoy apuntando, aquí se ve el núcleo de la célula epitelial plana. Miren, aquí hay núcleo, aquí hay núcleo, aquí hay núcleo. Lo mismo acá, núcleo, núcleo. ¿Ya? Entonces, ese es el endotelio, que si se fijan a detalle es una coloración un poquito más intensa. De acá para acá es su túnica media, que es su túnica muscular, músculo liso. Y la adventicia es toda esta partecita de aquí abajo, ¿no? Que como es tejido conectivo laxo, vemos esos espacios que hay de la sustancia fundamental, ¿no? Entonces, esta es arteria, 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 arteria. ¿Bien? Aquí tenemos arteriolas, arteriola, arteriola, son mucho más delgaditas. Miren, arteriola, arteriola, arteriola. Sumamente ligada tenemos esa porción. Diferencias: vena colapsada para empezar, porque su pared media es más delgada. Entonces aquí tenemos el endotelio o túnica íntima, todo lo que es el revestimiento. Aquí vemos núcleo, 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 núcleo. Tenemos la capa media o muscular, que es sumamente delgada, miren, solamente es pito. Aquí se ve un poquito más gruesa, todo. Y la túnica adventicia o externa es desde aquí hasta acá, miren. Todo esto es la túnica adventicia, que es más gruesa que la túnica media. ¿Ok? Entonces, y sangre, obviamente. Aquí vamos a ver sangre en la parte interna. Otra que vendría a ser vena. A ver, vamos a ver vena. Les había dicho que estamos más arriba. Esta vendría a ser una vena de pequeño calibre, colapsada también acá. Ahora, miren una cosita. Aquí tenemos estas estructuras que lo que no quiero es que se confundan justamente por eso. Esta también sería vena. ¿Sí? Esto es un conducto hepático. Ahora les voy a mostrar por qué no tienen que confundirse. Aquí hay otra vena colapsada. ¿Ven? Fíjense cómo es esta porcioncita. ¿Se parece a esto? ¿O qué les parece diferente? La tinción, ¿verdad? ¿Qué parece que se está tiñendo ahí? A ver, ¿qué se supone que se tiñe con mayor intensidad? ¿El citoplasma o el núcleo? No. Los núcleos son los que se tiñen generalmente más intensamente. Ahora fíjense, los núcleos en este serían estos de aquí. Ahora fíjense la altura de este revestimiento, porque este es un borde y este es otro borde. Está bien diferenciado aquí. ¿Qué tejido vendría a ser este? Estos son los núcleos y es una célula alta y está en una línea. ¿Qué tipo de tejido sería este? No plano. Fíjate la altura de la célula. ¿Cilíndrico? Cilíndrico.
Y fíjense que el núcleo está aquí al centro. Es un epitelio simple, cilíndrico. Ese es el epitelio de un conducto biliar. Ahora, lo interesante del conducto biliar es que según va disminuyendo también de grosor, va disminuyendo también de tamaño. Entonces, empieza como un cilíndrico simple, ciliado, en este caso tiene cilios, pero termina un epitelio simple cúbico. Se va achatando hasta ser plano, incluso en la parte más interna del hígado. Sí, vamos a aumentar de enfoque para que ustedes vayan viendo esa diferencia. O sea, porque los microscopios se han hecho justamente para ver esa diferencia, no se han hecho para quedarse con la duda. Ahí están los hepatocitos. Aquí, en este objetivo es donde recién podemos reconocer con mayor claridad todas las estructuras que les he mencionado. Ahí está. Ese es un conducto biliar. Miren. ¿Había sido o no había sido un epitelio simple cilíndrico? Sí. Es un epitelio simple cilíndrico. Él tiene sus vellosidades, ¿verdad? Esta es la porción. ¿Qué se llama este polo? Apical. Y el polo basal, ¿verdad? Todo lo que alrededor vemos es tejido conjuntivo laxo. Aquí tenemos, miren, una vélula colapsada totalmente. A ver, la vamos a ir viendo. Ahí está, miren. Aquí tenemos el endotelio. Este es el borde, miren. Totalmente colapsada la vena, porque su pared no es muy gruesa. Ahí tenemos el endotelio y sangre. Y aquí al ladito que tenemos una arteria. ¿Por qué? Exacto, esa es la respuesta. Tiene su túnica media mucho más gruesa. Miren que a esta no la habíamos visto cuando estábamos viendo el otro objetivo, ¿no? Pero ya viendo mucha más claridad podemos reconocer mejor. Entonces, aquí está el endotelio. Miren, ahí está todo el borde, aquí es el endotelio, su túnica media y su túnica adventicia. Ahora, se supone que esta es una arteria muscular. Vamos a ver, miren, aquí va a decir vena, vena. Está rodeado de venas esa arteria y no nos habíamos dado cuenta. A ver, bajaremos para revisar. Esto es como para jugar jueguitos. Aquí miren lo que yo había pensado que era una arteriola. Resulta que había sido un conducto biliar. ¿Se acuerdan que les he dicho que va desde alto hasta chato? Miren, ahí está un conducto biliar, pero mucho más delgado. Es un epitelio simple cúbico. Miren. Ahí está. Celulita, obviamente su núcleo es el que se nota y ese es el que me da la pauta, que como se miren es más chatito. ¿Verdad? Doctora, Dime. visualmente, así viendo, usando microscopio, ¿cómo se diferencia una arteria elástica, muscular y arteriola? Bueno, la arteriola obviamente va a tener su túnica media mucho más delgada. La arteriola hemos dicho que solamente tiene una o dos capitas de músculo, ¿verdad? La muscular obviamente va a ir reduciendo su cantidad de tejido muscular. Las más gruesas van a tener de 40, las más delgaditas van a tener máximo 3 o 4 nada más capas de túnica, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Miren, esta es por ejemplo una muscular. No puedo diferenciar ni puedo contar la cantidad de capas, ¿no? Aquí lo único que veo es un enmarañado de células, que teóricamente sabemos que tienen un montón de capas musculares. Pero ahí es donde buscamos las otras estructuras.
aquí abajo estaba la vena, ¿verdad? Ahí está la vena de mediano calibre. Ahí estamos para que podamos reconocer. Ahí está su endotelio. Miren, su endotelio, estos son células planitas, ¿verdad? Todo el contorno. El músculo es solamente esta porcioncita, miren, aquí. Y en realidad en las otras imágenes observamos mucho mejor la diferencia de color, nos dan cuenta. Si acercamos más, ya casi todo se nos funde en la visión. Pero aquí puedo diferenciar músculo y todo esto de aquí para allá es la adventicia, que es tejido conectivo laxo. Pero ¿cuál era la diferenciación también del tejido de la túnica adventicia? Tiene también fibras musculares, ¿se acuerdan? En la vena. O sea, no solamente es tejido conjuntivo laxo, sino también tiene fibras musculares diseminadas en medio de estas. No, si ahora reconocemos con mayor detalle, vamos a buscar esas fibras musculares. Tienen que ser fibras musculares lisas, ¿verdad? Miren, aquí está. Ok. Miren, este podría ser un fibroblasto. Fibroblasto, se supone que tenemos que buscar fibras musculares lisas. Estas pueden ser las fibras musculares lisas, miren. Es que tienen un núcleo y pero están diseminadas, están sueltas, están intercaladas entre las fibras colágenas y los fibroblastos, que son los componentes del tejido conectivo laxo. Ahora, miren, aquí tenemos otra vez lo que vendría a ser una vénula. Lo que me preguntabas, la arteriola tendría que tener solamente unas 2 capas de músculo. Aquí tenemos una arteriola y aquí tenemos prácticamente un capilar, ¿sí? La arteriola va a tener solamente 2 capitas o una de lo que vendría a ser su túnica media, ¿no? Mientras que el capilar ya prácticamente solamente tiene endotelio, nada más, y su adventicia. O sea, va bajando de grosor. Vamos a chequear más esta porción. Ahí tenemos la vena. Aquí está la que les decía que era una arteria muscular más pequeña, ya que está justo al lado de una arteriola. Miren, para la diferencia. Esta es una arteria muscular de pequeño calibre, o sea, es más delgada, y esta vendría a ser recién la arteriola. ¿Se nota o no se nota? O estoy hablando chino, pues me miran. No vemos nada, doctora. Imagínense cómo es prácticamente la arteriola. Y estamos viendo justamente la comparación para eso. ¿Sí? La idea es encontrar estos conductitos. Encuentran sangre y ya vemos ahí. Entonces, esta es una arteria muscular porque tenemos una capita un poquito más gruesa, mientras que esta siendo una arteriola, prácticamente no vemos músculo ahí, ¿no? Tenemos una tapa, ¿no? Esto debería ser una tapa. Nada más. La adventicia, por lo general, se funde con el contorno que está ahí del tejido circundante. Bueno, entonces esos vendrían a ser los capilares, o sea, los vasos sanguíneos prácticamente que estamos viendo ahí. Todo ese tejido hepático, lo que estoy tratando de encontrar es la vena central. A ver, vamos a ver, ahí está. Miren, ese es prácticamente el centro de un lobulillo hepático y eso está compuesto por una vena central. Este espacio. Por aquí llega la sangre, ¿sí? Por aquí llega la sangre y tiene lo que son los sinusoides, que son estos espacios por aquí. ¿Ok? Y estos, que son los hepatocitos, son los que van a captar lo que son las
la sangre y lo que lleve la sangre hacia el hígado es lo que van a metabolizar. Cada una de estas células recoge componentes de la sangre y los metaboliza. Pueden ser vitaminas, pueden ser proteínas, también los fármacos. Todos los fármacos que entran al organismo llegan al hígado y ahí es donde se transforman, ¿no? Por eso se metaboliza. El hígado es prácticamente el laboratorio del organismo. Háganse la idea de que cada una de estas celulitas son trabajadoras de un laboratorio que sintetizan esas sustancias y las van transformando según lo que requiere el organismo. Una vez que las transforman, botan su contenido a los conductos biliares, que están entremezclados prácticamente en medio de esto, y llegan hacia lo que vendría a ser un conducto biliar más grande, como el que les he mostrado hace rato. ¿Ok? Bueno, aquí entonces el vaso por el momento, hasta ahorita, es para que nosotros observemos los vasos sanguíneos. Y ahí ustedes por favor vayan observando. Recreo. ¿Qué otro órgano más? Lastimosamente, a ver, voy a buscar una pincita para ver si puedo sacar el vaso que le tengo roto aquí. Mientras tanto, vayan a enfocar. La cápsula y lo que más se ve son los cordones medulares. Para eso nos serviría esta placa. Para poder observar más los cordones medulares. Que prácticamente la corteza está tapada, la tinción, hay mucha intensidad de tinción y no se ven los nódulos linfáticos. Entonces, esto si yo les muestro no van a reconocer para nada, ¿verdad? No. No se puede observar nada de nada. Ay, una lengua. Parece una lengua. Incluso a mí me parecería hasta un poco la bursa de Fabricio. Aquí se ven bonitos, sí, pero las clavículas, ¿no? Aquí se ve la clavícula, ¿no? Clavícula, 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 clavícula. ¿No? Eso se podría decir que es lo más rescatable de la placa. Y lo que son los cordones medulares, por eso les dicen cordones medulares, ¿no? Mira. A ver, veamos Sí. otra. No se puede Esto enfocar. puede ser comprando en todo tu vida. A ver. ¿Qué estás haciendo? No se ve como que esté bien. ¿Qué nosotros siempre que empiezas? Estoy Ahí puedes una cosa rosa, ¿verdad? Ahora agarras el macro y empiezas a mover. Ahí está. Ahí. Te voy a dejar medio de Oye, no sirven estos, no reflejan nada. Mira. ¿Qué es esto? Ay, Ese sí tienes que mover un poquito más. No, ¿Cómo ese cámara, sí, pues? el macro. Estoy grabando. Lo vamos a manejar así, con los nombres específicos. Estroma. ¿Qué es lo que tiene el estroma? Entonces eso observa lo que es la cápsula y trabéculas, nada más. En esta vista no vemos el ilio. ¿Ya? No voy a colocar la parte del ilio porque es mucho más complicado. Entonces tenemos estroma, que está, cápsulas y trabéculas son las que se observan. ¿Cuál es el tejido de la cápsula y de las trabéculas? ¿Cuál es el tejido que lo forma? ¿No? Tejido conectivo denso irregular. Pero me parece. Este es un ganglio de humanos, por tanto, aquí no observamos lo que nos dice la teoría. ¿Qué es lo que tiene el tejido conectivo denso irregular en los rumiantes, por ejemplo? ¿Qué más tenía el tejido, la cápsula en los rumiantes? Aquí no lo vamos a poder observar porque este es un ganglio humano. ¿Fibras de qué? De músculo liso. ¿Sí? Esa es la diferencia. En los rumiantes tienen fibras de músculo liso, pero no lo van a colocar aquí porque este es un ganglio humano. No tiene fibras de músculo liso. ¿Ok?
Listo, entonces tenemos el estroma y tenemos el parénquima. Yo he colocado en una disposición así, ¿verdad? Entonces ahí van a observar lo que es la cápsula, van a observar unas pequeñas trabéculas ahí, y lo que van a observar en el parénquima es dos áreas. El área que se llama, ¿esto qué es? De aquí a acá, ¿qué se llama ahí? ¿Pero qué se llama? ¿Dónde están los nódulos? Pero yo lo tenía. Estoy sacándolo, no lo alejaste. No. El parénquima del ganglio linfático está dividido en dos áreas. Una externa que recibe el nombre de ¿qué? La cápsula ya la hemos descrito, que es el estroma. Corteza. Entonces, vuelvo a marcar. De aquícito, ahí se lo voy a poner mejor así, aquícito, eso es en la corteza. En la corteza ustedes tienen que describir dónde están los nódulos linfáticos. Ahora, aquí son dos tipos, primarios y secundarios. Los primarios generalmente están más hacia la corteza y los secundarios hacia la médula. Entonces me pueden parecer primarios y secundarios. ¿Sí? ¿Qué más vemos aquí? Vemos parte de la médula. Parte de la médula, no vemos toda la médula. ¿Sí? La sección de la médula es esta de acá. Aquí y acá. La médula, ¿por qué está compuesta? Por cordones medulares. Eso es lo que en realidad entonces me tendrían que describir. La cosa aquí va a ser reconocer el órgano, prácticamente. El tip es reconocer el órgano. Ahí van a tener un puntaje. Ya acordándose qué órgano están viendo y en el enfoque que les deje, ya van a ustedes poder reconocer. Y es hecho, anotan lo que se ve. Si no ven el ilio, no anotan el ilio. Ahora, si digamos les dejo en el ilio, aquí no les he dejado con ilio. En 4X no sé. Este está en 4X, por si acaso. Porque en 4X podemos observar los dos componentes, la corteza y la médula. Si yo pongo en 10X, solamente se va a enfocar o esto o esto. Nada más. ¿Nada? Pero no lo va a poner en 10, ¿no? ¿Qué? No lo va a poner en 10. No voy a ser tan cruel. Lo que yo quiero es que reconozcan el órgano. Ahora, si yo quisiera ponerles el ilio, es donde su compañero hace rato ha visto que estaba lleno de grasita. Ahí hay vasos sanguíneos, vasos linfáticos, hay tejido adiposo, como ha visto su compañero, y aquí tenemos la parte de la corteza, que se ve ahí algunos nódulos linfáticos que están así. ¿Sí? Y la médula apenas se ve en esta sección. ¿Segura que te hizo Así. Esa sería entonces la otra porción. Aquí se los pongo el ilio. Más de en el corazón. Ahí estaría la cápsula. Así. Y obviamente me describen tal como es el resto. ¿Vale? Entonces, el primer enfoque se los he dejado ahí. El segundo, ahí. Reconocemos eso. Siguiente placa. Timo. A ver, vamos a enfocar con ¿Qué timo? Ya pone el pausa. Vaso sanguíneo excelente o Muy bien, aferente. tenemos el timo. Ganglio linfático. La placa está en este enfoque. Está así, bueno, no está en redondito, ¿no? En realidad está así. Así está. La placa que les he dejado el enfoque. Aquí tenemos la cápsula que se ve relativamente transparente. ¿Sí? Tenemos una trabécula que está seccionando al órgano en un lobulillo. Aquí se ve otro tonto así. Acá tenemos que diferenciar lo que vendría a ser la parte de la médula. Vamos a ver que es una tinción más oscura.
y está también más densamente poblada por células. ¿Ve? ¿Qué células tenemos aquí en la médula? O perdón, en la corteza. Ahí. Y después tenemos la médula, que la densidad de células es más baja. Aquí otra vez tenemos la corteza. Ese espacio se llama corteza. Sí, ahorita les voy a mostrar cómo. Bueno, chequemos. Todo el área que está hacia la corteza, o sea, hacia la cápsula, vendría a ser la corteza. Y como les digo, está más densamente poblada por las células. ¿Ya? El timo, aquí vamos a tener lo mismo. Aquí tengo lo mismo. Esta sección está idéntico así. Toda esta partecita de afuera es la corteza. Y aquí al centro tenemos unas células así, ¿no? Menos densidad de células. Ah, la cápsula es esta, ¿verdad? Tenemos las trabéculas que están acá. De aquí a acá es la corteza y todo lo del centro es la médula. ¿Cuál va a ser la diferencia con el timo? Vamos a encontrarnos unas estructuras un poquito rosadas. Exacto, así. Muy bien, lo mismo acá. Ok, entonces, ¿cómo describimos el timo en nuestra placa? Encontramos nuevamente timo, sistema linfático. Tenemos lo que sería el estroma, ¿no? El estroma está compuesto por, en este caso vemos cápsula y trabéculas. Esto es el estroma grueso. ¿Lo ven? Ahora, si mejor lo hacemos en ordencito, lo podemos hacer igual que en la placa. Perdón, vamos a hacer lo mismo que allá. No, en todo caso, aquí lo que han visto más era el estroma grueso. ¿Sí? En el timo vemos el estroma grueso, es el más notorio, que serían su cápsula y sus trabéculas. Ahora, aquí que tendrían que especificarme en la descripción. Las trabéculas dividen órgano en lobulito. Eso tendría que especificarme, ¿sí? Porque está seccionado. Ahora, ahí vemos el estroma, el parénquima. El parénquima ya es todo esto, todo lo que está dentro. Y ahí observamos entonces la parte de lo que sería la corteza. ¿Por qué está compuesta la corteza? ¿Qué hemos dicho que vamos a ver ahí? Exacto, linfocitos maduros, macrófagos. ¿Qué más? Células dendríticas o qué? Nos falta una célula ahí. Células linfoepiteliales. ¿No ves? Linfoepiteliales. Ahora, aquí la diferenciación obviamente se hace más con un 40X, que si ahorita ustedes cambian un 40X, van a poder observar, ¿ya? Bueno, tenemos entonces la corteza, esos componentes, y tenemos la médula. En la médula vamos a ver lo que serían los linfoblastos, macrófagos en menor cantidad, por si acaso esto es así. Los macrófagos hay mayor cantidad en la corteza que en la médula, pero eso no lo vamos a indicar, solamente vamos a nombrar. ¿Qué otros componentes más tienen? Células dendríticas y los cúsculos de Hasse.
No me ponen corpúsculos de Hazard, están fregados. Porque ya no sería un reconocimiento del Corpúsculos de Hazard. ¿verdad? ¿Hacer? Esos serían los Hazard. componentes. Hazard. H-A-S-S-A-R. Vamos a escribir bien. Crepúsculo de Hazard. ¿Crepúsculo? Corpúsculo. Ah, Pueden decirle Hazard, pero no Hazard. 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 La H Pero en linfocitos, otros idiomas se produce ¿Qué? como los linfocitos no lo puse. No, creo que dos células dendríticas, ¿no? células dendríticas, exactas. Y corpúsculos de Hazard. Eso es lo que vemos Se confunde en esta eso. placa. O sea, vean esta placa, obsérvenla bien. ¿Sí? Ahí está. La siguiente, tenemos el hígado con respecto a los vasos sanguíneos. Huele a dentista. Bueno, entonces, vasos sanguíneos. ¿Qué vasos sanguíneos observamos? ¿Qué vasos sanguíneos? Primero, arteria. Tenemos a la arteria. ¿Cuáles son sus componentes de la arteria? Vamos a empezar siempre desde adentro hacia afuera. Entonces me lo ponen lo que es luz. Y después viene ¿qué cosa? ¿Qué estructura? ¿Cómo se denominan ahora? Sus capas. Túnicas. Entonces, Túnicas. la arteria tiene una. De la luz viene lo que es la túnica íntima. ¿Qué encontramos en la túnica íntima? Endotelio. No hay donde perder. Primero el endotelio. Ahora, en esta imagen podemos ver su otra capita. Porque se supone que la túnica íntima tiene endotelio y tiene subendotelio. Exacto. No la podemos ver exactamente, pero está ahí. Subendotelio, que está compuesto por ¿qué? ¿Qué tipo de tejido encontramos en el subendotelio? No es estriado. No. Bueno, hay algunas fibras de músculo liso, ¿sí? Pero ¿qué es el tejido subepitelial? O sea, ¿qué tejido tiene la capa subendotelial o lámina subepitelial? Tejido sin. Después de un epitelio, ¿qué siempre viene? Tejido conectivo, denso, ¿ya? Entonces, el endotelio que era un epitelio simple, plano. Mientras que el subendotelio es tejido conectivo denso, irregular. ¿Verdad? Esa es la túnica íntima. ¿Por qué? Porque esta es una arteria de qué tipo hemos dicho? Muscular. Eso no es una van a tener que poner. Es una arteria muscular que está compuesta por su túnica íntima, está compuesta por endotelio y subendotelio. ¿Qué viene después? Su túnica Intermedia. Muy bien. ¿Cómo está compuesto su túnica media? ¿Es gruesa o no es gruesa? Es gruesa. Entonces me lo pueden poner gruesa con mayor a 10 capas. Incluso podrían poner de ¿qué tipo de tejido? Tejido muscular. ¿Tejido muscular de qué tipo? Liso. Liso. Eso es lo que vemos ahí prácticamente. ¿Sí? No pueden contar las capas, pero saben que es una capa gruesa. Ahora, si quieren no me pongan esto tampoco, pero suficiente con que me pongan que es una capa gruesa de tejido muscular liso, ¿verdad? Ok. Ahora, después de la túnica media que tiene tejido muscular liso, que sabemos también que tiene otras fibras. ¿Qué otras fibras tiene el tejido muscular en la túnica media? Elásticas y colágenas. Elásticas y colágenas, exacto. Fibras elásticas y colágenas. Claro que en el enfoque de 10X que les he dejado no van a observar, pero saben teóricamente que están ahí, ¿verdad? Después de la túnica media viene la túnica adventicia o externa. Cualquiera de las dos me pueden poner.
voy a pasar esta situación. Pueden decir túnica externa o túnica adventicia. ¿Por qué está compuesta la túnica adventicia en la arteria muscular? Igual en fibras musculares, Dispersas, ¿no ves? ¿Dentro de qué tipo de tejido? Exacto, es tejido conjuntivo laxo con fibras musculares dispersas. Que son pocas en realidad. ¿Están seguros que tiene fibras musculares dispersas? No. No. No vamos a encontrar. ¿En cuáles encontramos las fibras musculares dispersas? En las venas. ¿Sí? Por si acaso. Ahí no se confunden. Pero es la, ¿están seguros? Es en las venas donde encontramos su tejido muscular disperso. No en la arteria. La arteria es tejido conectivo laxo, fibras elásticas y fibras colágenas. Eso es lo que tiene. Eso es con respecto a la arteria. ¿Qué otra estructura grande tenemos ahí? Una vena. ¿De qué calibre hemos dicho que era esa vena? Grano medio. ¿Pequeño o mediano? La más visible. Mediano. Medio calibre. Pero hay grava bien. Listo. ¿Tiene las mismas estructuras? No. Sí. Sí. Tenemos una túnica íntima. ¿Qué componentes encontramos en la túnica íntima? Endotelio. Endotelio. ¿Tiene capa subendotelial? Así que no. No. ¿Qué tiene en vez de capa subendotelial? ¿Qué? Celulares, músculos lisos, ocasionalmente. Mejor nada. ¿Sí? Pero sí tiene subendotelio. El músculo, esta vena mediana. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho la descripción? Las venas pequeñas, las de pequeño calibre, tienen lámina basal. Pero en lo que va avanzando a la vena mediana, empieza a adicionarse el subendotelio, que esas tienen pequeñas fibras musculares, nada más. Entonces, como es una vena mediana, vamos a encontrar subendotelio. ¿Sí? Solo por ser una vena mediana. Si fuese una vena pequeña, no tiene endotelio. No tiene subendotelio. Tiene lámina basal. ¿No? Ahora, me lo colocan es así y listo. La túnica media, ¿cómo es la túnica media? En la vena. ¿Es gruesa o delgada? Arriba están las túnicas, yo vi. Delgada. Y eso me lo aclaran. Así como me han puesto gruesa en la otra, aquí me pueden poner capa delgada o túnica delgada. ¿De qué tipo de tejido? ¿Tejido? ¿Conectivo? Sí. Denso y regular. Pero no. La túnica media, ¿cuál es su composición principal? Músculo. Músculo Tejido muscular liso. Y es muy delgado. ¿No ves? Tiene fibras colágenas, pero también en pequeña cantidad. Pero yo quisiera que me aclaren qué es músculo liso. Y por último, la túnica externa o adventicia. ¿Por qué está compuesta la túnica externa o adventicia en las venas? Tejido Tejido conectivo Laxo. laxo. Hemos dicho que esta túnica es gruesa o es delgada en la vena. Gruesa, y eso también me lo aclara. Tejido conectivo laxo. Aquí recién vamos a encontrar lo que tú me dijiste. ¿Qué eran? Fibras musculares. Eso, fibras musculares lisas dispersas. Obviamente hay fibras colágenas y elásticas. Pero Tienen válvulas. Ah, ese es el. Tienen válvulas. ¿Dónde pondrían las válvulas? En la media. No. Están hacia adentro las válvulas, no están hacia afuera. ¿No?
hacia la luz tienen que estar las válvulas. Túnica Entonces sale de la inter- túnica interna. íntima, ¿verdad? Entonces Íntima, eso más sí. válvulas. En esta placa no observo las válvulas, por si acaso, pero ustedes saben que las venas pequeñas y de mediano calibre tienen válvulas. Entonces, si me lo anotan, no hay problema, ¿sí? Para que sepan ustedes cuáles son los componentes, ¿verdad? Bueno, hasta ahí sería lo que sería referente a los vasos a los vasos sanguíneos, el corte del hígado. ¿Ya? Después ya les voy a mostrar el otro tejido, no se complica. Si yo les digo hígado respecto a los vasos sanguíneos, bueno, me describen solamente eso, ¿ya? Pero cuando ya veamos la parte del digestivo, vamos a ver que van a tener que describir un poquito más, ¿ya? Ok. Entonces, esas serían con respecto a sistema linfático y sistema cardiovascular, que en este caso no hemos visto corazón, no hemos visto corazón. Ah, ¿qué había corazón? No,